Bien, entonces, en la clase de hoy continuamos con el Mintos en general, lo que como grupo funcional se conoce como el Mintos, que son todos estos fila animales con forma de gusano y que provocan parasitosis en distintos grupos de vertebrados, básicamente. Eh, Estos helmintos, pues como grupo funcional que es, decíamos, no tienen un arraigo filogenético, pertenecen a distintos linajes filogenéticos, pero pues están conjuntados o el grupo funcional se forma por esta morfología tipo gusano, que bien puede ser plano o bien puede ser en forma de cinta o bien menos plano, más redondo, pero al final de cuentas cumple con la condición de que a primer golpe de vista se asemeja a un gusano, ¿no? Eh, los asquelmintos, o bueno, los helmintos en general, siempre se conocen desde el inicio de los estudios zoológicos y se han clasificado en distintos filas. Siempre se ha tenido claro que pertenecen a filas diferentes. Algunos de estos filas, desde que se forma, desde que se propuso hace mucho tiempo, pues se han conservado a la actualidad sin muchos cambios. La clase de hoy vamos a ver a otro, en cambio, a un grupo de animales que fueron alojados en un filum particular, el filum acantocéfala, y que después, por distintas propuestas recientes, este filum eh, se ha propuesto que no existe en realidad y que los animales, los acantocéfalos en este caso, pertenecen a un fila mayor que morfológicamente tiene poco que ver con los acantocéfalos. Si ustedes bueno, más bien, la mayor parte de ustedes ya llevaron biología de animales 1. Lo que probablemente sea muy diferente es el abordaje del tema que se tuvo de acuerdo con el profesor que hayan ustedes tenido a cargo, o los profesores que hayan tenido, las y los profesores que hayan tenido a cargo del grupo. Esto es porque algunas compañías profesoras, algunos compañeros profesores han decidido mantener a los acantocéfalos como filum y enseñarlos así por las diferencias muy grandes que tienen con los animales más relacionados a los acantocéfalos. Eh, Otros profesores han decidido seguir la propuesta reciente y entonces los acantocéfalos dejan de ser uno de los fila que se tienen que analizar en el curso y más bien se ven como un pequeño grupo dentro del filum rotífera, ¿sí? Los que tuvieron profesores que adoptaron ese punto de vista, pues entonces ya estarán enterados de esta situación de que los acantocéfalos pertenecen al filum rotífera o por lo menos esa es la propuesta más reciente. Y los compañeros de este grupo que tuvieron un profesor que se los enseñó como Filum acantocéfala, pues entonces estarán enterando ahora mismo, tal vez, de que en realidad estos acantocéfalos, la tendencia reciente es incluirlos en un grupo filogenético diferente, en un filum diferente, que es el filum rotífera. Si ustedes, que es lo más probable, y a estas alturas es lo más probable, esta propuesta al final de cuentas ya cumple 5 años de haberse publicado, pero si ustedes conocen esta filogenia, pues habrán visto que los animales a nivel filum, que son las terminales, a nivel filum se agrupan en distintos clados. Este es tratar de empatar la propuesta de filas normal, tradicional, con el armado, con la construcción de clados. Y en este sentido, hay ciertas cosas que resultan accesibles, el empate resulta accesible, como en este caso que le estoy marcando aquí con el cursor, espero que lo vean en azul, el clado de deuterostomia
muy bien relacionado con un grupo de linajes de animales que desde siempre se consideró monofilético y relacionado entre sí. Las relaciones en el otro lado de la filogenia no son tan claras, pero han permitido inaugurar algunos clados y subclados. Por ejemplo, el que están viendo aquí en rojo es el subclado Spiralia, en el que están todos los animales con segmentación espiral, o por lo menos la mayor parte de los que tienen segmentación espiral, y que dependiendo del curso de Animales 1 que ustedes hayan llevado, lo vieron así, los Spiralia, o bien los pudieron ver bajo el otro enfoque, que todavía usan varios compañeros, de los animales blastocelomados. Incluso por ahí habrá algún profesor que usó el nombre de pseudocelomados, ¿sí? En este caso, estamos hablando básicamente del mismo conjunto de animales, ya sea que se use pseudocelomados, blastocelomados o Spiralia, más o menos los tres términos corresponden a todos los fila que estamos viendo aquí. Dentro de esta clasificación que están ustedes viendo en pantalla, Spiralia es un grupo muy poco resuelto todavía. Si ustedes recuerdan sus clases de sistemática, pues estarán detectando que esta es una gran politomía. Permítanme, estoy aceptando gente. Okay, está, ok. Ya estarán recordando que esto es una gran politomía. En las politomías no se tiene clara la relación entre grupos para declarar a los grupos hermanos, y por tal razón, pues sabemos que aquí hay un origen y que a partir de ahí, pues aparecen todos estos animales, pero no tenemos la manera de saber quién es hermano de quién, ¿sí? Ahora, dentro de esta gran politomía hay dos situaciones en las cuales, pues, la relación, si bien no se ha esclarecido, como que da cierto grado de posibilidad de que en algún momento dado podamos conformar grupos hermanos. No estoy hablando de los subclados Niatífera y Lophophorata, ¿sí? Quien haya visto este esquema en Biología de Animales 1, pues estará recordando las características que deberían apuntarse aquí en la base de cada subclado para darnos como resultado un clado que se llama Niatífera y otro que se llama Lophophorata. No los vamos a ver en detalle porque no corresponde al curso, pero lo que sí corresponde decir es que dentro de Niatífera se encuentran tres filas: Niatostomúlida, Micrognathozoa, que son fila pequeños de vida libre, por lo menos hasta donde se sabe, y Rotífera, que durante mucho tiempo se consideró como un grupo primordialmente de vida libre, pero que en esta propuesta en particular ya presenta especies parásitas, porque si buscamos acantocéfala en todas estas terminales, nunca la vamos a encontrar, ya que dentro del texto de Brusca está clara la situación de la propuesta de colapsar acantocéfala, desaparecer el filum acantocéfala para que todos sus integrantes sean ahora una subclase dentro, o una clase, perdón, dentro del filum rotífera, ¿sí? Si recuerdan ustedes de Biología de Animales 1, pues los rotíferos son básicamente, o en su gran mayoría, animales de vida libre con una corona ciliar para generar corrientes que van a traer el alimento hacia la parte oral, y de las estructuras más características del grupo se encuentra este mástax. ¿Alguno de ustedes se acuerda de su clase de animales 1? ¿Qué es el mástax? Esta es una vista lateral, esta es una vista frontal. ¿Qué es el mástax, chicos? Es la estructura que utilizan para, pues, no masticar como tal, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿Son pues como para sus comer. mandíbulas? Exactamente, son la estructura que se utiliza para triturar, sino para masticar, para triturar el alimento, ¿sí? Y
dependiendo de, bueno, siempre que tengamos claro que no van a ser homólogas a las mandíbulas de los vertebrados, por ejemplo, siempre que tengamos eso claro, pues también les podemos llamar mandíbulas, ¿sí? De eso, de hecho, la clase, perdón, el clado ñatífera, ¿sí? El clado ñatífera, tiene el prefijo ñatos, que significa, ustedes bien saben, mandíbula, precisamente. Y eso es porque todos los integrantes de ñatífera presentan una estructura quitinizada o queratinizada o consolidada para triturar alimentos, ¿sí? Esa trituración de alimentos pues es fundamental en el grupo para que puedan evidentemente sobrevivir al ingerir partículas de alimento adecuadas para el proceso digestivo. Son animales muy pequeñitos, la mayor parte de estos. Entonces tienen que triturar el alimento para que este pueda entrar. Partículas pequeñas también pueden comer, pero no les resultarían suficientes. Necesitan capturar partículas de alimento relativamente grandes que van a ser trituradas en con ayuda del mástax antes de ingresar al tracto digestivo. Bien. Esta estructura, si bien fundamental en los rotíferos y presente en la mayor parte de los ñatíferos, ¿sí? Resulta que era pues uno de los criterios para pues tener por un lado a los rotíferos y por otro a los acantocéfalos, porque los acantocéfalos ni por asomo, los acantocéfalos modernos, que son de los que disponemos evidencia, ni por asomo tienen una cavidad oral, ni sistema triturador, ni tracto alimenticio. Son organismos tan bien adaptados a la vida parasitaria que poco a poco les ha resultado poco conveniente poseer todos estos sistemas, más bien es una inversión de recursos inútil porque en realidad los acantocéfalos viven bañados en jugos digestivos ricos en nutrientes y entonces pues no requieren de nada de esto. Con tener una pared corporal suficientemente permeable como para que por difusión los alimentos ingresen al cuerpo, con eso les basta, ¿no? Y entonces, repito, por carecer de tracto digestivo y de estructuras que trituren el alimento, pues para muchos, para los zoólogos en general, antes de los 2015, por ejemplo, resultaba muy lógico y muy claro que los rotíferos se encontraban por acá, y por un lado, y los acantocéfalos por otro, ¿sí? La evidencia molecular ya daba indicios de que estos dos grupos se encontraban fuertemente relacionados, pero nunca se consideró que la relación fuera tan intensa que realmente un grupo perteneciera a otro, ¿no? Ustedes recordarán, pues, características de los rotíferos, como ya mencionamos, pequeñitos, acuáticos, principalmente dulceacuícolas. También hay algunos de aguas más saladas, e incluso por ahí algunas perdidas especies parásitas que no son relativamente, que no son importantes, pues, ¿sí? Aquí está la morfología de un rotífero, tratando de evidenciar la zona del mástax, aunque la foto que elegí no es la más correcta, pero en esta representación, pues aquí está la zona del mástax, la corona ciliar y el ingreso de la zona bucal, ¿sí? Los rotíferos, vida libre, no hay problema, pero resulta que los acantocéfalos, el conjunto de evidencias moleculares más reciente y que permite análisis mucho más sólidos, fuertemente sugiere que estos acantocéfalos pertenecen al filum rotífero, están muy estrechamente emparentados y no solamente están muy estrechamente emparentados, deben de estar incluidos dentro de los rotíferos, ¿no? Estos acantocéfalos que ustedes vieron en Biología de Animales 1, pues recordarán que son organismos parásitos con cuerpo cilíndrico que carecen por completo de aparato digestivo y de prácticamente cualquier otro órgano interno salvo el aparato reproductor, y que tienen una probóscis anterior armada con ganchos. A diferencia de los rotíferos, el filum al que ahora pertenecen, que tiene una corona ciliar que en los acantocéfalos no vemos por ningún lado, y
en realidad lo que nosotros vemos es una proboscis fuertemente armada con ganchos con los cuales se fijan al hospedero y que su preocupación, bueno, básicamente a lo largo de la vida es reproducirse. Lo único que tiene en el interior, además de músculos efectivamente y de líquido celómico que transporta sustancias y cosas de ese estilo, los acantocéfalos, lo único que tienen como órganos propiamente dichos son los del aparato reproductor, por lo cual durante su vida adulta se dedican a reproducirse y a generar nuevas generaciones para poder eh, iniciar nuevos ciclos de vida que perpetúen a cada una de las especies, ¿no? Entonces, son dioicos con fecundación cruzada y el reconocimiento, la distinción entre un adulto y un juvenil, pues se va a dar precisamente por la madurez del aparato reproductor. La morfología general, que también debieron haber visto con cierto detalle en Biología de Animales 1, está conformada por un presoma o la proboscis propiamente dicha, un cuello que puede ser tan extenso como lo que están viendo aquí o prácticamente inexistente en otras especies, y el tronco, ¿sí? En el tronco o en el interior pues del tronco es, que corresponde al cuerpo, es donde se presentan el aparato digestivo y los lemniscos y músculos que ayudan a evertir o contraer la proboscis. La proboscis es el elemento fundamental en la clasificación de estos organismos. Básicamente es lo que nosotros podemos ver claramente cuando extraemos correctamente un acantocéfalo y estudiarlo con mucho detalle y que claramente se diferencia entre especies, ¿sí? Si nosotros tuviéramos dos acantocéfalos de diferentes especies y nosotros le quitáramos la proboscis y la descartamos, y lo que hacemos es comparar los troncos, también podemos encontrar diferencias, pero el encontrarlas es más complicado y requiere evidentemente técnicas por lo menos de tinción, de una muy buena tinción y a veces técnicas de ultraestructura muy, muy fuertes, ¿no? Eh, ¿Qué diferencias podríamos encontrar? Voy a lo mismo, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos dos acantocéfalos de diferentes especies, pero nada más tenemos su tronco. Ahí están, no sé si están viendo la imagen de mi cámara, pero bueno, estoy presentando simplemente dos cuadros, básicamente uno de un color y otro de otro, asumiendo que son de diferentes especies. Si nada más tuviéramos el tronco, no tenemos la proboscis, ¿qué es lo que tendríamos que buscar para diferenciar entre las especies? ¿Alguno de ustedes lo recuerda? ¿Alguno de ustedes se enteró en sus cursos de Animales 1? ¿Qué es lo que tendríamos que buscar? Yo vi que en Sí. algunas especies los troncos llegan también a tener espinas. Ok, podríamos buscar espinas en algunas especies que lo tienen. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos buscar, chicos? Hay una característica relativamente, bueno, muy importante, pero que a veces pasa desapercibida, un tanto desapercibida. Esta característica, por ejemplo, la comparten con los rotíferos, no nada más con los rotíferos, pero es compartida con ellos, lo cual desde el principio dio pie a los zoólogos a suponer que aunque pertenecieran a dos filas diferentes, podrían estar relacionados y después, reitero, oh sorpresa, ¿no? Uno está dentro del otro. Pero esa característica es la eutelia. ¿Alguno de ustedes se acuerda qué es la eutelia? ¿Nadie? Yo no lo recuerdo.
No, Ok. yo no, profesor. Gracias. La eutelia es, y bueno, le reitero, por alguna razón, algunos compañeros y compañeros profesores no la omiten, ¿no? Siendo que es una característica pues bastante relevante. La eutelia es la constancia celular. La constancia celular entre individuos de la misma especie. Es decir, si tenemos a dos individuos de la misma especie, ¿sí? Si tuviéramos a dos individuos de la misma especie, ¿sí? En este habría un n número de células y en este exactamente el mismo número de células, ¿sí? Cabe señalar que no en todo el cuerpo del acantocéfalo. Hay animales y otros organismos, otros seres vivos que tienen eutelia total, ¿sí? Es decir, que su número de células es bien constante. Normalmente son organismos poco complejos, con pocas células, y en ese sentido, pues siempre van a tener entre individuos de esa misma especie el mismo número celular. En los acantocéfalos no es que estrictamente el acantocéfalo tenga chorrocientas células y el individuo de su misma especie también chorrocientas células, no. La eutelia es un poquito menos, un poquito más centralizada o puntualizada en ciertas estructuras, ¿sí? En este caso, hay células del recubrimiento corporal, ¿sí? Y de los lemniscos, que son estas estructuras que ayudan a sacar y a meter la probosis, ¿sí? Que esas son las que presentan la eutelia, la constancia celular. Cuando ustedes vean, si tienen la oportunidad de analizar la descripción de una nueva especie de acantocéfalo, normalmente van a decir lemniscos con tantas células, porque entre los organismos de esa especie va a ser constante ese número, ¿sí? Entonces, esa es la situación. En los rotíferos también hay estructuras corporales que responden a esta condición de eutelia, de ser el mismo número entre las distintas especies. Entonces, si yo solamente tengo el tronco, pero puedo teñir muy bien los lemniscos y cuento que tiene 70 células, por ejemplo, y en este otro, a pesar de que se puedan parecer muchos, hay 48 células, eso va a ser una condición suficiente para poder diferenciar que son dos especies, porque tienen un número celular que no es constante, que no se repite, entonces pertenecen a especies diferentes, ¿sí? Sin embargo, esta condición que puede ser fácilmente utilizable para descartar entre especies, no es tan fácil de conseguir. Se requieren tinción de muchos ejemplares para determinar que estamos contando bien las células y que no va a haber errores y cosas de ese estilo. Y entonces lo que normalmente sucede para diferenciar a las especies es que más bien los lemniscos o más bien la eutelia quedan con una situación secundaria y la probosis es la que nos va a ayudar a diferenciar entre las distintas especies que existen dentro del filo, que no son muchas, no son tantas como en otros filaparásitos, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí en esta imagen, pues hay distintos tipos de probosis que fácilmente nos ayudan a discriminar entre taxones, por lo menos a nivel macro, podemos rápidamente decir una probosis corta con pocas espinas, alargada con hileras muy numerosas, cosas de ese estilo que en las claves, pues simplemente con definir cómo es la probosis, cómo es la zona del cuello, si es que existe, pues rápidamente nos van a descartar especies, ¿no? Aquí tenemos otros dos casos de especies, perdón, de probosis diferente para distintos géneros en este caso. Y aquí más ejemplos, ¿no? Aquí están asociados los nombres de las especies con el número a cada imagen, ¿no? Entonces, puede haber cortas con muy pocos ganchos, pero estos ganchos mucho más masivos que en otros casos, hileras muy pobladas de ganchos, probosis grandes con ganchos escasos, pero
masivos, e incluso algunos que tengan estructuras adicionales para optimizar el anclaje al hospedero, ¿no? Es un grupo, los acantocéfalos, ya sea como los queramos denominar, como filum, como clase, como lo que queramos denominarlos al final de cuentas, o como se nos orille pues a denominarlos, al final de cuentas, en su totalidad es un grupo muy homogéneo en el sentido de que todos cuentan con proboscis, todos cuentan con un tronco con las mismas características y todos son especies, todas las especies del grupo son parásitas. Son parásitas que como adultos están básicamente en vertebrados, ¿sí? No se descarta su presencia como adultos en invertebrados, pero más del 99% de los casos conocidos corresponden a especies que como adultos están parasitando al grupo de los vertebrados, ¿sí? Los estadios juveniles o las larvas están pues en el ambiente, pero no en vida libre. También tienen que estar asociadas a un hospedero, que en este caso es un hospedero intermediario, y que la mayor parte de las veces es un crustáceo. Un crustáceo acuático, aunque puede ser que en especies que se han adaptado a la vida bicontinental, el crustáceo acuático se sustituya por un artrópodo terrestre, ¿no? Como un insecto, una cosa así. Hay distintas posibilidades, pero el ciclo de vida básico, ¿sí? Sí, el ciclo de vida básico es para especies acuáticas, en donde un crustáceo acuático actúa como hospedero intermediario único o como primer hospedero intermediario, porque dependiendo del grupo de acantocéfalos tenemos ciclos de vida más o menos complejos. Casi todos, como ustedes van a ver en imágenes posteriores, van a corresponder al esquema de dos hospederos intermediarios, el primero de ellos un crustáceo, dos hospederos intermediarios y después el hospedero final, el hospedero definitivo, ¿no? ¿Dónde se encuentran? Bueno, cuando los buscamos como adultos en los vertebrados, pues básicamente los vamos a encontrar en el tubo digestivo. Es rarísimo que se alojen en otro lugar. La mayor parte de las especies, yo me atrevería a afirmar que más del 90% de las especies son parásitas del tubo digestivo. Ya depende del vertebrado, pues en qué zona del tubo digestivo se alojen. Se pueden alojar desde el primer tramo del tracto digestivo o bien en pleno estómago, aunque lo normal es que se sitúen en el intestino delgado, ¿sí? Algunas especies lo preferirán el grueso, pero bueno, vamos a cerrarlo en el intestino. Lo normal es que sea en el intestino. Entonces, cuando estos parásitos se buscan, pues lo que se hace es una disección del hospedero definitivo, al cual se corta el tracto digestivo para extender la luz interior, como ustedes pueden ver, en una caja de Petri, y a simple vista o con ayuda de microscopio estereoscópico, encontrar pues los gusanos, que en apariencia, a primera vista, como ustedes pueden apreciar en esta imagen, pues tenemos ahí un gusano. Seguro que es un gusano. ¿Qué tipo? Todavía no lo sabemos. Normalmente nos damos cuenta que es un acantocéfalo cuando con un pincel, para no dañarlo, lo queremos sacar y ofrece resistencia en el punto de inserción, ¿sí? En esta especie que es grande y que a simple vista la podemos ver, pues es muy fácil ver el punto de inserción y que está provocando pues una herida ahí que y pues de inmediato podemos suponer que es un acantocéfalo. Hay otras especies mucho más pequeñas que no son tan fáciles de observar a simple vista, son como un pequeño grano de arroz y entonces con ayuda del microscopio estereoscópico pues los podemos ver y entonces ahí sí, a la hora que los queremos tomar, porque a simple vista es muy difícil determinar si se trata de una larva de cesto, por ejemplo, de algún otro gusanito que adopta estas formas de arroz o una acantocéfala, en ese momento nos damos cuenta de que el punto de inserción es muy fuerte,
y no lo podemos sacar fácilmente. Entonces podemos sospechar de que estamos hablando de un acantocéfalo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues a muchos estudiantes en sus primeros intentos, pues lo que se les ocurre es tomar estas pinzas de relojero, tomar el cuerpo del animalito y dar un jalón. En ese caso, rompemos por la zona del cuello la probóscis queda en el tejido del hospedero y lo que nos tenemos solamente es el tronco y pues ya la muestra ya no sirve, ¿no? Estos animalitos son muy difíciles, algunas especies son más fáciles que otras, pero son muy difíciles de extraer y de procesar, porque lo que hay que hacer es entonces, con agujas muy finas, desgarrar el tejido cerca de la zona de inserción, y ya que está suficientemente cuidando de no dañar la probóscis, y ya que está lo suficientemente desgarrado, bueno, pues lo podemos extraer. Pero, dada la forma de muchos de los ganchos, muchas veces nos traemos tejido del hospedero que se vino ahí enganchado, ¿sí? Y que está ensuciando la muestra, ¿sí? Es un pequeñísimo pedazo del tejido del intestino, pero a la hora de que teñimos este material, ¿sí? Lo ponemos en una lámina, ¿sí? Y queremos contar el número de ganchos para determinar entre especies, ya no lo podemos hacer porque tenemos aquí una plasta de tejido que nos está ocultando la forma y el número de los ganchos. No es sencillo trabajarlos, hay que ser muy pacientes para que con pinceles muy, muy finos podamos limpiar meticulosamente las proboscis y poder trabajarlos ya sea a nivel de microscopía óptica o como están viendo ustedes aquí en microscopía de barrido, que por más que se hizo el intento, por aquí se fue una pequeñísima partícula de basura que en este caso ya no interfiere con el conteo ni con la determinación de la forma de los ganchos. Pero es muy, muy frustrante a veces que para los que están analizando por primera vez ejemplares de este grupo, no tener el cuidado suficiente a la hora de la recolecta y no limpiarlo lo suficiente. A veces porque vamos muy rápido en la salida de investigación o a veces porque no tenemos el cuidado suficiente y decimos después lo limpiamos. Cuando estos animalitos se extraen y se fijan, que normalmente se fijan en alcohol, si la basura se va al alcohol, va a ser muy difícil sacarla después de la probóscis. Se fija todo completo y va a ser muy difícil. Es mejor limpiarlos en los primeros minutos después de la extracción y ya después proceder a la fijación. Otro problema que dan estos animalitos y del cual, o no sé, se me pasó y hasta ahorita se me ocurrió, es que cuando no tenemos el cuidado suficiente a la hora de extraerlo y fijarlo, el material no nos va a servir. Nuestros profesores nos dicen, estos animalitos se extraen, se limpian y se fijan en alcohol, pero a veces no nos indican los plazos previos muy importantes. Cuando metemos este animalito al alcohol, lo que hacemos normalmente es hacerlo cuando está vivo, ¿sí? Y el animalito tiende a retraer la probóscis y entonces hagan de cuenta que que están viendo aquí, que estoy marcando con el cursor, ¿sí ven mi cursor, chicos? Sí. Ok, hagan de cuenta que ya es el fijado y ya lo están sacando. La probóscis ya no aparece por ningún lado porque la contrajo. Bueno, la retrajo y ya quedó por dentro y ya cuando lo teñimos y lo vemos la probóscis pero dentro del animalito. Imposible contar con confianza el número de ganchos o determinar su forma. Entonces, lo que se hace para estos casos, para este grupo en particular, es que este animal, bueno, más bien, ¿alguien ha recolectado alguna vez acantocéfalos? ¿Los ha fijado? ¿Cómo lo han hecho? ¿Alguno de ustedes? No, yo no tengo la oportunidad de hacerlo. ¿No? No, yo tampoco. Ok, bien. Si nadie lo ha profe, hecho, nunca. ok, gracias. Si nadie lo ha hecho, entonces cuando este animalito se extrae, ustedes pueden decir, bueno,
pues no lo meto vivo, lo dejo morir. Cuando muere solito, después de algunas horas, también va a ser lo mismo, ¿no? Es muy normal en los organismos que cuentan con una probosis que sale muscularmente o con o de manera hidráulica, gracias a la presión de líquidos internos, es muy normal que cuando mueren retraen la probosis. Entonces, lo que queremos es que le viertan. Para que le viertan, lo que hacemos es recolectar, limpiar muy bien el organismo y después meterlo en un vial, en un frasquito de unos 2 o 3 milímetros de capacidad, meter al animalito en agua, si se puede, en agua destilada, y si no, en el agua en un agua de estas comerciales embotelladas es más que suficiente, pero lo metemos en agua y lo pasamos al refrigerador, ¿sí? Durante 12 horas o 24 si se puede. El animalito va a estar ahí vivo un tiempo y va a ingresar el agua por difusión simple y eso va a hacer que internamente tenga una gran presión de líquido. Esa gran presión de líquido va a hacer que la probosis evierta, se llena de líquido y evierta. Y eventualmente por el frío, esto va a estar en refrigeración, por el frío va a morir el animalito sin colapsarse. Entonces va a quedar completamente vertido, completamente turgente, y entonces podemos tener fotos o ejemplares que nos brinden imágenes de estas calidades. Así es como normalmente se trabajan los acantocéfalos. Cuando no se tiene muy buena suerte y el animalito muere un poquito antes, entonces tenemos ejemplares que no toda la probosis se vierte, sino que queda por dentro, y esos, si bien, bueno, pueden servir como material de referencia si tenemos más material, pues no van a ser los más útiles de la vida. Lo que necesitamos son cosas como lo que estamos viendo aquí, probosis completamente vertidas. Y esa es la manera correcta de fijarlos. Después de 24 horas como máximo, ya se toma el animalito que ya murió completamente turgente y se introduce en alcohol al 96 o en alcohol absoluto, y ahí pues queda hasta su estudio, sea el estudio que se vaya a hacer, ¿sí? El que este animalito, el que estos animalitos queden fijados en alcohol de alto grado, permite que el material fijado pueda ser usado tanto para morfología con tinciones o ultraestructura con microscopía de barrido, o para estudios moleculares. Pasan directo el espécimen a la biología molecular, y entonces eso ofrece la gran ventaja. Con los platelmintos ustedes habrán visto que la fijación puede ser variable, y un cesto de un tremato, por ejemplo, puede quedar sumergido en formol, y entonces en ese caso el material es inútil para biología molecular, ¿sí? Aquí habría la pregunta, bueno, ¿estos animalitos no se pueden fijar en formol? Bueno, sí. Si al final de cuentas nosotros decidimos usar una técnica no alcohólica de tinción, ¿sí? Nos gusta mucho la hematoxilina, por ejemplo, y queremos un ejemplar en hematoxilina, bueno, en lugar de fijarlo en alcohol, lo fijamos en formol y no pasa nada, siempre y cuando tengamos la anotación necesaria, ¿sí? Bien, ¿alguna duda, pregunta hasta el momento, chicos? ¿No? Entonces, continuamos. Comúnmente están en el tubo digestivo de vertebrados. De todos los vertebrados, bueno, sí, de los 5 grupos funcionales de vertebrados, de peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos, van a estar presentes los acantocéfalos, aunque la diversidad de especies es mucho mayor en aves y en peces, sobre todo en aves. Son típicos de aves. Cuando vemos la cantidad de especies que pueden existir en anfibios, por ejemplo, o en mamíferos, se reduce notablemente. Se reduce muy notablemente. De hecho, pues de casi todos los grupos que vamos a ver en el curso, pues hay alguna especie como que típica del ser humano, excepto de acantocéfalos, de algunos otros he de reconocer, pero en los acantocéfalos también es uno de esos grupos que el ser humano no tiene una especie característica, ¿sí? Es un grupo mucho menos diverso que los platelmintos o que los nematos, por ejemplo,
Y en esa baja diversidad, pues hay grupos completos de vertebrados que no cuentan con un acantocéfalo típico, ¿sí? Cuando llegan a tener un acantocéfalo parásito, es más bien de forma accidental. Entonces, este grupo es mucho más común, decíamos, en peces o en aves que en algún otro organismo. Y esto se debe a que normalmente, o que se considera que el origen filogenético, el origen evolutivo del grupo es acuático, y eso hace que muchos taxones típicamente terrestres pues no hayan arrastrado especies de acantocéfalos y que estos hayan tenido que llegar secundariamente por vías un tanto más forzadas. Ustedes me van a decir, bueno, es que las aves se consideran taxón terrestre. Bueno, ustedes saben que de aves hay muchas especies relacionadas con los cuerpos de agua, y básicamente es en ellas donde se da la mayor cantidad de especies conocidas de acantocéfalos. En pelícanos, en garzas, en martín pescador, en patos buzos, en todas estas aves que tienen la costumbre de estar asociadas a cuerpos de agua, vamos a encontrar representantes acantocéfalos. Al ser un grupo de un origen evolutivo acuático, pues también ahí nos explicamos cómo los peces son el segundo grupo de vertebrados con la mayor representatividad de parásitos. Y por ejemplo, de los mamíferos, típicamente un grupo de origen evolutivo típicamente terrestre, pues la diversidad es muy baja, pero la abundancia o la diversidad, la abundancia de especies de acantocéfalos en mamíferos acuáticos es bastante considerable, ¿no? Hay especies de acantocéfalos que evolucionaron en conjunto con estos mamíferos acuáticos y son bien comunes en focas, en nutrias, en ballenas, en delfines, la presencia de estos parásitos, ¿sí? Tienen un dimorfismo sexual muy marcado y fecundación cruzada. Aquí tenemos a dos ejemplares, un macho del lado derecho y una hembra del lado izquierdo. La hembra siempre, bueno, casi siempre va a ser de mayor tamaño. La proboscis va a ser igual en ambos, si no en longitud, sí en forma de los ganchos y en el número de hileras y ganchos por hilera. En el interior, recordemos que salvo los lemniscos, estas estructuras asociadas a músculos que retraen y vierten la proboscis, salvo eso, pues lo que vamos a encontrar son aparatos reproductores. No encontramos mucho más. Entonces, el dimorfismo está básicamente basado en el tamaño y obviamente en la presencia de ovarios y estructuras asociadas al tracto reproductor femenino en hembras y la presencia de testículos y conductos asociados a las gónadas masculinas en el caso de los ejemplares machos. En esta foto bueno, ok. En esta otra imagen que están viendo aquí, hay otra situación de dimorfismo sexual que no está presente en esta foto. En muchas de las especies, aquí hay una bolsa copulatriz, ¿sí? Una extensión llamada bolsa copulatriz, y en el caso particular de los acantocéfalos es la bolsa de cemento, no de semen, de cemento. ¿Algunos de ustedes en su curso de Animales 1 les explicaron para qué sirve la glándula, la bolsa copulatriz, la bolsa del cemento? Me parece que una vez que el macho fecundizaba a la hembra, le ponía ese tapón para que ningún otro macho volviera a fecundizarla, y una vez que se volvían a encontrar, solo él podía deshacer este tapón. Ok, muy bien. Gracias, Tamara. Efectivamente, la bolsa copulatriz o la bolsa de cemento, en el caso de los acantocéfalos, está asociada a una glándula de cemento que produce un fluido que a los pocos minutos consolida y obtura el tracto digestivo de la hembra recién fecundada.
Y esto, como bien mencionó su compañera, es para evitar que otros machos puedan copular con la hembra, o bien sí existe la cópula, si existe el intento del otro macho por copular, los espermatozoides ya no van a poder ingresar al tracto reproductor de la hembra, y entonces el macho que logró copular y taponar el tracto digestivo, perdón, el tracto reproductor, lo que hace es garantizar que solamente sus espermatozoides van a fecundar los óvulos que existan disponibles en ese momento. Ese tapón no es eterno, después de unos días va a perder consistencia y va a desaparecer, permitiendo que los huevecillos salgan y pueda iniciarse una nueva generación. Sí, Alejandra. Profesor, entonces este tapón lo tienen las hembras. Sí, el producto sementante lo producen los machos y con eso taponan a las hembras. Como les decía, dependiendo de la especie, duran algunas horas o algunos días, después se disuelven y los huevecillos pueden salir por ese conducto. Si se llegan a encontrar tapones en machos, sucede más por lo que viene en esta diapositiva, que es el estudio de una especie de acantocéfalo, ¿sí? Que está aquí representada, que pertenece al mismo artículo que ustedes están viendo acá, que fue escrito por Abel y Gilstrick en el 82, si no me equivoco, en el cual mencionan una conducta reproductiva muy peculiar, y que, si bien los autores en ese momento sugieren que pudiera ocurrir en todos los machos que presentan bolsa de cemento, no hay, ya al día de hoy, ya muchos años después, no hay evidencia de que suceda en la mayor parte, pero por lo menos en este género, sí sucede, ¿no? Que es que los machos viven, todos los individuos adultos viven en el tracto digestivo, pero los machos viven en la parte anterior del tracto digestivo, en cohortes de machos, y las hembras viven en conjunto en la parte posterior del tracto digestivo, ¿sí? Ya hacia el recto. Entonces, los machos ingresan al hospedero, no todos juntos, van ingresando y van madurando a distintos ritmos, pero siempre se quedan en la parte anterior del tracto digestivo, del hospedero. Entonces, cuando el primer macho madura, entonces se suelta y se desplaza, más correctamente se deja llevar por los movimientos peristálticos hacia la parte posterior del tracto digestivo del hospedero, donde están las hembras. Cuando llega a la zona de las hembras, copula con la mayor parte de ellas y las obtura con la glándula de cemento, y se queda ahí a esperar que otro macho que ha podido ya madurar, igual recorre el camino, llega, y en cuanto llega es copulado por el otro macho, por el macho que llegó primero, y obturado para que no pueda copular posteriormente, ¿sí? Y así lo hace con cada macho que llega. En esos años y bajo ese comportamiento, los autores de este artículo titularon a su estudio de la manera como ustedes están viendo en pantalla, ¿sí? Y lo consideraron una conducta reproductora pues bastante peculiar, muy poco repetida en el reino animal, sin ser una verdadera homosexualidad como está sugiriendo el título. Ellos lo describen como una manera de garantizar que solamente los espermatozoides del primer macho que llegó
sean los que fecunden a los huevecillos de todas las, a los óvulos de todas las hembras, produzcan huevecillos y pues sea el macho seleccionado positivamente de esa población, de esa infrapoblación, que usted ya después, ese término, ya después lo discutiremos, ¿ok? Esa es una conducta muy peculiar, repetimos, no se repite en el reino animal y está plasmada en este artículo que, por cierto, está libre en internet. Si lo quieren consultar, pues basta con que introduzcan el nombre del artículo para que tengan por ahí 1 o 2 ligas al texto completo en PDF. ¿Sí? Bien, ¿dudas o preguntas hasta aquí pues, en linaje y sus peculiaridades morfológicas y funcionales? ¿Alguna duda, pregunta? A mí sí me quedó una. Sí. En cuanto al tamaño, entonces, ¿se podría decir que las hembras son más grandes que los machos adultos? Sí, sí, en el caso de los adultos, la mayor parte de las especies, las hembras son de mayor tamaño y eso es parte del dimorfismo. Hay algunas pocas especies en donde los dos sexos son más o menos del mismo tamaño y hasta donde yo sé, no hay ninguna en que suceda lo contrario, ¿sí? O son más o menos del mismo tamaño o la hembra es marcadamente mayor. Ok, gracias. Sí. ¿Alguna otra duda, pregunta, chicos? ¿No? Sí, adelante. Entonces, los acantocéfalos, ¿en qué clasificación quedarían? Si ya no son filo, Sí, siguiendo a quién, perdón. si ya no son filum los acantocéfalos, Ok, entonces, quedan como clase dentro de los rotíferos. ¿Sí? ok. Quedarían como clase dentro de los rotíferos. Rotífera de por sí tiene 2 clases importantes, Deloidea, si ustedes recuerdan, es la más importante de todas. Entonces, de esas 2 clases importantes se le tendría que añadir la clase acantocéfala. ¿Sí? En este esquema que están viendo aquí, bueno, pueden ver la anatomía interna de un acantocéfalo. Esta es la glándula de cemento, estamos hablando de un macho, por tanto, ¿sí? La glándula de cemento que va a producir el líquido que va a taponar el tracto reproductor, ¿ok? Bien, entonces, pues la mayor parte de los acantocéfalos, decíamos hace unos minutos, responden a un ciclo de vida que tiene un par de hospederos intermediarios y que el primero de ellos normalmente es un crustáceo acuático. Aunque aquí pueden ver también que algún anélido puede ser, pero básicamente es un crustáceo. Los huevecillos, estamos viendo el más típico de todos, que corresponde a parásitos de aves cuando están como adultos y que en el tracto digestivo, perdón, del hospedero, ahí se van a reproducir los acantocéfalos, ya sea de los que taponan o de los que no. Normalmente las hembras están en la parte posterior del tracto digestivo. ¿Para qué? Para que cuando la hembra vierte, expulsa los huevecillos los huevecillos, estos queden muy cerca de la abertura cloacal y sean expulsados con las heces, ¿sí? Estas heces con los huevecillos caen al agua. En el agua, los huevecillos ahí están esperando a ser consumidos por un crustáceo en donde el huevecillo va a eclosionar y se va a alojar en el celoma, ¿sí? Y ahí va a estar la primera fase del ciclo de vida del acantocéfalo y cuando perdón, estoy viendo hasta ahorita, no sé desde cuándo, pero estoy viendo en chat alguna participación. Bueno, no, perdón, ya, no es ninguna pregunta. Ok, vuelvo a lo que estaba. Cuando el invertebrado acuático es consumido por el segundo hospedero intermediario, que puede ser, como ustedes están viendo aquí, un pez, un anfibio o incluso un reptil acuático, también, bueno, se va a desarrollar el segundo estadio larvario de los acantocéfalos, que es el cistacanto, y ese cistacanto va a llegar al hospedero definitivo cuando el hospedero definitivo consuma alguno de estos organismos, ¿no? A diferencia
de los tremátodos, por ejemplo, que ya vieron con Meli, ¿sí? Que la fase infectiva está enquistada, ¿sí? En una metacercaria. Aquí no. El cistacanto es como un acantocéfalo ya adulto, pero sin la madurez de sus órganos sexuales, ¿sí? Es una fase juvenil, más que larva, aunque es el nombre que se le da, larva, pero más que una larva, se asemeja más a un juvenil, porque es prácticamente la morfología del adulto, nada más que es más pequeñito y sin la maduración de los órganos. Cuando es consumido por el hospedero definitivo, llega al tracto digestivo, termina su crecimiento y además se da la maduración sexual, ¿sí? Este es el ciclo básico de los acantocéfalos, en donde tenemos distintas fases, pues la fase que va en el huevo, que es el acántor, la fase que está en el hospedero, primer hospedero intermediario, que es la cantela, y la fase infectante, que es el cistacanto, que se encuentra en el segundo hospedero intermediario, y por supuesto la fase madura, ¿sí? Aquí, que quede claro, ¿sí? Si bien, pues lo ideal para un parasitólogo es saberse dónde ocurren y cómo se llaman todas las fases del ciclo de vida, en este caso en particular de los acantocéfalos, ya habíamos hablado de ello para otros grupos. Hay grupos donde como que sí es bien conveniente saber las fases, el nombre de las fases y dónde ocurren, y otros donde no tanto. Aquí en el caso particular de los acantocéfalos, con que sepamos que hay fases que están en el primer hospedero intermediario, otra en el segundo hospedero intermediario y la que ocurre en el adulto, con eso es más que suficiente. Y si ustedes les dicen en general larva del acantocéfalo, pero saben muy bien que hay una larva para el primer hospedero intermediario, otra para el segundo, y que de ahí va a llegar al adulto, para mí es más que suficiente, aunque no manejen el nombre acántor, acantela, cistacanto, todo eso, ¿sí? Para mí, por lo menos para mí es suficiente para los objetivos de este curso, ¿no? Disculpe, profesor. Sí, adelante. ¿La fase madura cómo se llamaba? El adulto. ¿Acantocéfalo? Adulto, ¿Adulto? sí, Ok. sí, el adulto. Adulto, acántor, acantela, cistacanto, adulto. Y así nos vamos. Adulto, acántor, acantela, cistacanto, adulto. Ese es el Gracias. ciclo de vida típico de los acantocéfalos. Y este es el primero que se les presenta en aves, cuando parasitan aves, porque es el más típico de todos. Pero el que están viendo aquí pertenece a una especie que se puede desarrollar en mamíferos, ¿sí? De hecho, si ustedes leen con detalle, dice que los adultos se encuentran en el intestino del cerdo, ¿sí? No se parece al acantocefalotípico, por lo menos el adulto. Fíjense cómo la cantela parece más acantocéfalo que el propio adulto, ¿sí? Pero al final de cuentas, pues es un acantocéfalo. ¿A qué género pertenece? Bueno, es una especie que se llama Moniliformis moniliformis. No sé si están viendo mi cursor, es este que están viendo aquí, ¿sí? Moniliformis moniliformis, y que se presenta en este ciclo de vida junto con Macracanthorhynchus hirudinaceus, ¿sí? Porque tienen un ciclo de vida muy semejante y porque son de los pocos que pueden representar un problema de salud humana. Pero básicamente, por lo que ya habíamos discutido en clases previas, básicamente porque el ser humano se ha metido en el ciclo de vida y aunque no es un típico parásito del ser humano, pues el parásito, el acantocéfalo en este caso, se siente muy a gusto dentro del organismo del ser humano, ¿no? El ciclo de vida normal, el típico, o por lo menos el que evolutivamente se considera como básico, sucede en roedores. Cuando el ser humano empieza a dispersarse por el planeta con sus técnicas y prácticas de crianza animal, introduce con él a todos lados al cerdo.
y es muy probable que el cerdo se haya metido en el ciclo de vida de cualquiera de estas dos especies sin que haya sido originalmente el organismo blanco. Muchos autores consideran que el organismo blanco natural son los roedores y el cerdo fue introducido secundariamente. Sin embargo, hay otros libros de parasitología en donde consideran que el huésped natural de estas dos especies es en efecto el cerdo. Entonces, dependiendo qué libro que consulten, algunos dirán que el hospedador natural fue siempre el roedor y otros dirán que fue el cerdo. No importa. Al final de cuentas, ya sea en el roedor o en el cerdo, se van a dar los adultos de estas dos especies, van a producir huevecillos y los huevecillos van a ser expulsados con las heces. Aquí ustedes están viendo el huevo en Moniliformis moniliformis y el huevo en Macracanthorhynchus hirudinaceus, ¿sí? En ambos casos, los huevos son consumidos por un hospedero intermediario, pero ya aquí nada más uno. En el ciclo de vida típico hay dos hospederos intermediarios. El sistema lo permite, ¿sí? Hay crustáceos acuáticos que son consumidos por vertebrados acuáticos que a su vez son consumidos por vertebrados acuáticos de otro tipo, de un escalón adicional en la cadena alimenticia, ¿no? En el caso de los terrestres es más difícil que esto suceda. Entonces, el ciclo de vida se ha colapsado y ha perdido, o más bien se ha ahorrado un hospedero intermediario, ¿no? Entonces, aquí los huevecillos son ingeridos por los hospederos intermediarios, que son distintos tipos de artrópodos, y en el hospedero intermediario se van a dar las distintas fases, el acántor, la cantela y el cistacanto, que es el infectivo, ¿sí? Cuando el cistacanto es consumido otra vez por roedores, por cerdos o incluso por seres humanos, se desarrolla la enfermedad, se desarrolla el adulto pues con el padecimiento de una rara acantocefalosis humana, ¿sí? Como seguramente a estas alturas ya les está quedando claro, si en este ciclo el cerdo se come a este insecto, pero en el insecto solamente está el acántor, ¿qué pasa, chicos? ¿El ciclo de vida prosigue o se corta? Pues debería seguir, ¿no? Pero solo que sería en un estado más anterior, no sé cómo decirlo. Sí, más o menos se entiende la idea. Si el cerdo se come al insecto que tiene el acántor, recuerden que el acántor está dentro del insecto, aquí una idea intuitiva es que el desarrollo siga dentro del cerdo, ¿sí? Y eso no sucede así, chicos. Cuando experimentalmente se le da un acántor al cerdo o a cualquier otro hospedero experimental, ya no prospera el ciclo de vida, ¿sí? No sucede. De hecho, ustedes vieron algo parecido con las tenias, ¿sí? Cuando cuando nosotros nos comemos el huevecillo, nosotros nos deberíamos de comer el quiste, el cisticerco, ¿sí? Y entonces progresa la tenia. Pero cuando no lo hacemos aquí, así, ¿sí? Sino que nos comemos el huevecillo, lo que nos ocurre a nosotros es lo que debería ocurrir en el cerdo, es decir, se produce el cisticerco, ¿sí? En ese sentido, está correcta la participación del compañero que ya no tuve oportunidad de ver su nombre, de Jonás, me parece. ¿Me confirma si fue Jonás? Sí, fui yo. Ok, gracias. Entonces, en ese sentido, la idea pudiera desplazarse a otros grupos biológicos, pero no, lo normal es que cuando un hospedero consume una fase previa del ciclo de vida, el ciclo de vida ahí se corta, ¿sí? Ahí se corta y normalmente el parásito se puede quedar dentro del hospedero en esa misma situación, ¿sí? O lo que puede también suceder es que el parásito se muera.
¿Qué es lo que normalmente ocurre con los acantocéfalos? Entonces, vamos de nuevo. Si el roedor o el cerdo se come el acántor, el ciclo de vida termina. ¿Sí? Ya no tenemos, bueno, se corta, se interrumpe. Si se come la acantela, el ciclo de vida se interrumpe. ¿Sí? Solamente cuando existe un cistacanto y este es ingerido por el cerdo, entonces el ciclo de vida continúa, progresa y puede llegar al adulto. ¿Sí? En ese caso, sucede algo parecido. ¿Por qué el ser humano se puede infectar con estos dos? Uno podría suponer que el ser humano, al comerse al cerdo mal cocido, se está infectando, pero eso no es así. Piénsenlo bien, estos organismos viven en el tracto digestivo, en la luz del tracto digestivo. ¿Quién come tripas de cerdo crudas? Prácticamente nadie. ¿Sí? Entonces, sería imposible o muy complicado que un ser humano comiera la tripa del cerdo cruda y se infectara con esto. ¿Sí? No digo que sea imposible, pero es muy difícil que eso suceda. Lo más normal es que el ser humano tiene contacto por alguna situación con insectos que portan el cistacanto y por vía oral llegan al tracto digestivo. ¿Cómo puede suceder esto? Comiendo, por ejemplo, insectos vivos. Vivos o poco cocinados. Eso sucede, pues en muchos lugares del mundo dirían, claro que eso no sucede, pero pues México mágico, sabemos que aquí sí ocurre. ¿Qué insectos se pueden comer con una escasa cocción, por ejemplo? Mm. Los gusanos estos de maguey. Por ejemplo, los gusanos de maguey, pues a veces les da una ligera tostada y ya, ¿sí? Ingresan. ¿Qué otro? ¿Habrá algún insecto que se coma vivo? Pues yo he escuchado que se comen los Ah, los alacranes también. Ok, vivos. se comen a los alacranes. Normalmente no vivos, pero tampoco es que podamos garantizar una adecuada cocción. Yo he escuchado que se comen a los Sí, jumiles los jumiles se comen vivos, vivos. ¿sí? Y los jumiles se comen vivos y saben a este sabor artificial a manzana. Tienen un sabor bastante potente y para algunos no muy agradable, para otros bastante agradable. Si no lo han hecho, pues se los recomiendo porque además no es que todos los jumiles vayan a alojar un cistacanto, ¿no? Va a ser bajísimo. Pero de cualquier forma, no es necesario que el ser humano, por elección, agarre un insecto y o una larva de insecto y se la lleve a la boca, que sí sucede en nuestro país. Pero además de ello, pues hay un montón de posibilidades de que un insecto ingrese al alimento que vamos a consumir. Basta con recordar todas esas historias, de todas esas leyendas provenientes del puesto de la tía Ali, como para poder darnos una idea de la posibilidad de que en algún momento nos contaminemos con eso, ¿no? Jonás por el chat dice que según la ciencia compartimos mucha ADN con estas dos especies. Supongo que te refieres con los hospederos definitivos, ¿no? Con los roedores y con el cerdo. Sí, Ok, es que se me fue. Se me sí. ocurrió que solamente podían infectar el cistacanto, solo podían infectar estas especies porque por alguna razón compartimos ciertas similitudes, pero Exactamente. los otros no nos pueden infectar por alguna razón fisiológica. Sí, exactamente. Bueno, no. Los otros ¿qué? Perdón, los otros estadios. Ah, las acantelas o los acantos. No, la única situación o más bien, la situación por las que se interrumpe el ciclo de vida es porque la transformación de acántor hasta cistacanto tiene por fuerza que ocurrir dentro del insecto. No ocurre si no es dentro del insecto hospedante, ¿sí? Y esa es básicamente la razón. No hay ninguna relacionada con el hospedero definitivo. Al hospedero definitivo tiene que llegar ya el cistacanto maduro y entonces
ahí sí, el roedor puede ser el hospedador natural y puede infectar al ser humano y al cerdo por una similitud orgánica, una similitud fisiológica que está asociada con una similitud genética, ¿no? Alejandra, adelante, por favor. Profesor, y si en el caso que el cistacanto infecte al ser humano, ¿se continúa el ciclo en las heces del humano? Continúa el ciclo en el tracto digestivo del ser humano. Recuerden que el cistacanto se transforma en adulto y entonces el adulto de moniliformis o de Macracanthoryncos duodinaceus se desarrolla en el intestino humano, ¿sí? Provocando un padecimiento no muy raro, tan raro que no tiene un nombre oficial, ¿sí? Se le ha querido poner distintos términos dependiendo del autor, pero no le vamos a dar ningún oficial. Lo que sí ocurre es que el adulto se desarrolla en el ser humano como si estuviera en el roedor o en el cerdo. Y esto, pues si ustedes dicen, bueno, se trata de un animalito que por acá vimos, mide 0.5 milímetros, 0.3 milímetros, no hay problema, pero Macracanthoryncos duodinaceus, como el nombre lo dice, es macro, ¿sí? Y aunque ustedes no hay ninguna barra de referencia aquí, estas son fotos con cámara normal. En la facultad hay ejemplares en frascos que normalmente ponemos en las mesas de laboratorio para que a la par de la explicación ustedes puedan apreciar el tamaño del Macracanthoryncos. Esta es la probosis. Aquí está la probosis. La mayor parte es tronco y puede medir 30, a veces 50 centímetros de longitud, ¿no? Y tener un grosor de varios centímetros. Entonces, no es poca cosa. Realmente lo que se aloja en el intestino humano produce mucho dolor y es tan rara la enfermedad que no se detecta ni se diagnostica adecuadamente. Ya después, en las autopsias, no estoy diciendo que esto mate, no, sino que en autopsias de alguien que murió por cualquier causa, iban a encontrar el acantocéfalo y miren lo que había en este intestino, ¿no? Normalmente el padecimiento no es mortal, ni mucho menos. Ahí vive el acantocéfalo, pues, lo más que puede. Y lo que sí es muy importante mencionar, dentro del intestino, rara vez madura sexualmente y por eso no hay huevecillos con los cuales se pueda hacer una liga clínica, ¿sí? En otros parásitos, pues sí, se detecta en las heces el huevecillo y ya se da la idea, ay, por ahí hay un nemátodo, por ahí hay un tremátodo, un céstodo, pero en los acantocéfalos que parasitan al ser humano, accidentalmente, cabe señalar, esto no ocurre. Y no ocurre por dos motivos, ¿sí? Dentro del ser humano, los parásitos aparentemente se encuentran a gusto, pero no tan a gusto como para llegar a una plena madurez sexual. Y por otro lado, es tan raro el ingreso de los cistacantos, ¿sí?, que hasta el momento no ha habido un caso en donde un ser humano consuma el cistacanto de lo que va a ser una hembra y a la vez el cistacanto de lo que va a ser un macho, para que haya un macho y una hembra al mismo tiempo dentro del intestino, ¿sí? Como les dije, este es un padecimiento rarísimo y hay de vez en cuando uno entre quién sabe cuántos millones de seres humanos tiene un acantocéfalo. Si ese acantocéfalo es macho o es hembra, pues es irrelevante porque son organismos que dependen de la reproducción sexual para reproducirse y entonces si no está el sexo contrario, pues no se van a poder reproducir. Al no haber reproducción, no se van a poder detectar huevecillos en las heces. Y por lo tanto, repito, no se puede hacer una liga clínica huevecillo-padecimiento. ¿Sí está claro? Sí, a eso me refería, bueno, con la pregunta que le hice anteriormente. Gracias. Ok, perfecto. Muy bien, gracias. Entonces, reiteramos, esto es un padecimiento típico del cerdo. Ya sea que haya sido su huésped natural o no. Ahora,
tanto Moniliformes como Macroacanthorhynchus hirudinaceo se consideran una enfermedad típica del cerdo. Y en cualquier libro de crianza de cerdos, por ejemplo, lo van a encontrar como uno de los padecimientos que hay que cuidar en la crianza del cerdo. En seres humanos es rarísimo. Y bueno, ahí están las fotos de este organismo. Y bueno, aquí está la cambié de lugar sin querer. Pues es el esquema básico de un acantocéfalo. Su proboscis es un macho, como podemos ver, y esta es la clase, las distintas clases reconocidas para los acantocéfalos. Si bien no es un grupo muy diverso, sí se consideran que hay suficientes diferencias entre algunas de los géneros como para ubicarlos en distintas categorías taxonómicas. Estas son las clases típicas del antiguo Phylum Acanthocephala. Si seguimos a Brusca, donde los acantocéfalos más bien van a ser una clase dentorrotífera, estas pues se tendrían que considerar como subclases. Les digo, perdón por la revoltura, esta debería estar antes, pero bueno, estábamos hablando de ciclos de vida. Aquí otro de los ciclos de vida típicos, en donde el hospedero final no es un ave, sino es un pez de segundo o tercer nivel en la cadena alimenticia, ¿no? Carnívoro, pues de segundo o tercer orden. Entonces, tenemos que los acantocéfalos ingresan al primer hospedero intermediario, es un ciclo de vida normal, ahí están en el hospedero intermediario. Este hospedero intermediario es consumido por un segundo hospedero intermediario, que normalmente es un pez de primer escalón en la cadena alimenticia, de primero o segundo, y ingresa, bueno, aquí se desarrolla el cistacanto, que normalmente está alojado en el intestino del pez. Y aquí sí, el pez que va a servir de hospedero final se come completito al segundo pez intermediario, al segundo hospedero intermediario, consume con él al cistacanto, y el cistacanto va a madurar en el tracto digestivo del pez objetivo, del pez hospedero final. ¿Sí? Bien, normalmente, decíamos, son las aves las que son los huéspedes en donde se encuentran la mayor diversidad de especies de acantocéfalos. Pero también hay muchos en peces y decíamos en mamíferos acuáticos, en mamíferos marinos básicamente. Ahora bien, esta elección de hospedero aparentemente tiene una fuerte liga evolutiva, porque a la hora de, por lo menos en este estudio, que lo siento, no puse el título, no sé por qué. Por lo menos en este estudio, hay una serie de géneros que normalmente, de especies pertenecientes a los géneros Corinosoma y Volvosoma, que pertenecen a algún tipo de acantocéfalo, algún clado de acantocéfalo, que claramente se diferencia en la línea evolutiva de aquellos géneros que van a ser típicos del tracto digestivo de las aves. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo se pusieron de acuerdo de que nosotros nos vamos para acá y ustedes se van para allá? Eso no lo sabemos y probablemente nunca lo vamos a saber. Pero lo que sí es muy claro es que en la línea evolutiva de los acantocéfalos están los más basales, por un lado, y dentro de los más derivados hay una clara diferencia evolutiva entre los que prosperaron posteriormente en mamíferos acuáticos y los que se encuentran asociados a las aves acuáticas. Sí, Jonás, adelante. Desde esta diapositiva, ¿podría darnos el nombre del artículo? Sí, no sé por qué no lo puse, pero lo busco y la próxima clase me recuerdas y se los proporciono. Gracias. Ok. Ahora bien, al parasitar distinto, voy de nuevo, ya sea en un linaje o en otro, o si se encuentran en peces, como que hay una marcada preferencia, pues, que recuerden que en términos de parasitología cambiamos el título a preferencia por
especificidad, como que hay una especificidad muy marcada de los distintos géneros de acantocéfalos hacia ciertos grupos de parásitos, de hospederos, perdón, finales, definitivos, ¿sí? Corinosoma y bolosoma van a estar asociados a mamíferos marinos. Corinosoma con mucho más preferencia hacia los pinípedos, es decir, hacia focas y lobos marinos, ¿sí? Y volvosoma con mucho más preferencia a ballenas sobre todo, si bien también pueden estar en delfines, ¿sí? Por ahí siempre va a haber los renegados, es decir, corinosomas que se encuentren en delfines y algún que otro volvosoma que se encuentre en focas o en lobos marinos. Pero lo normal es que se le atribuya cierta especificidad a las distintas especies o cierta preferencia hacia las especies de huéspedes definitivos, ¿ok? Pero a nivel primer hospedero intermediario, que son los que están viendo ustedes aquí abajo con mi cursor, ¿sí? Ya no se tiene tan claro qué es lo que pasa. La idea general es que cualquier acantocéfalo que tenga sus huevos circulando en el agua va a poder ser consumido, obviamente los huevecillos, por prácticamente cualquier crustáceo acuático que exista, ¿sí? Y que ahí van a poder, pues, emerger las distintas fases larvarias con las que continúa el ciclo de vida de los acantocéfalos. Vamos de nuevo. Están los huevecillos que tienen que ser ingeridos por el primer hospedero intermedio, que casi siempre es un crustáceo acuático, y ahí se desarrollan las primeras fases, ¿ok? Entonces, de nuevo, la idea general es que cualquier crustáceo acuático va a poder consumir los huevecillos y alojar, por tanto, distintas especies de acantocéfalo en su interior para facilitar los ciclos de vida. Pero en un estudio publicado en el 2018, ¿sí?, lo que demuestran los autores de este estudio es que esa idea general de un generalismo a nivel larva y especificidad a nivel hospedero intermediario, perdón, hospedero definitivo, eso no ocurre, sino que aún dentro de los distintos hospederos intermediarios, ¿sí?, dentro de estos hospederos intermediarios hay distintas preferencias en donde se desarrollan con mejor posibilidad los huevecillos de cierta especie que los de otra especie de acantocéfalo. ¿A qué nos referimos? Aquí hay una especie de acantocéfalo que ha arrojado sus huevecillos al agua, ¿sí? Y aunque no están ilustrados, por ahí pongamos que hay otra pareja de acantocéfalos de otra especie, de una especie diferente, que al mismo tiempo arrojan huevecillos al agua, ¿sí? Los huevecillos de ambas parejas son consumidos por este crustáceo. Y la idea general indica que dentro del crustáceo las dos fases larvarias van a poder prosperar, tanto de la especie que está ilustrada como de la que nos estamos imaginando. Ahí van a poder vivir sin problema y entonces ya llegará por ahí el segundo hospedero intermediario y después el definitivo y ya se verá cuál es la que prospera. Pero de inicio se piensa que el crustáceo puede alojar a las dos con la mayor efectividad, ¿sí? Este estudio nos dice que no, que cuando los huevecillos de ambas especies llegan y son consumidos por este crustáceo, dentro del crustáceo una especie se va a encontrar mejor que la otra, ¿sí? Y esa es la que se va a poder desarrollar y la otra va a morir. Es más, puede ser que en este crustáceo ninguna de las dos especies se sienta cómoda y va a morir, ¿sí? Conclusión general, en términos parasitológicos, hay una alta especificidad de hospederos intermediarios,
No cualquier huevecillo que consumen estos va a prosperar. Tiene que ser el huevecillo de la especie indicada para que se pueda abrir, para que pueda prosperar, para que dé origen a las siguientes bases larvarias con las que se va a poder continuar el ciclo de vida. Este estudio por lo menos es lo que muestra, por lo menos para una especie del género Polymorphus. ¿Sí? Sí, Jonás. ¿Se sabe por qué o a qué se debe que haya esta diferencia en el desarrollo de No, diferentes no, especies? definitivamente no. Esto fue hace tan poquito tiempo, fue hace 3 años, y pues apenas están dando las evidencias de que esto existe, ¿sí? Ya la explicación pues va a tener que esperar bastante más, porque además primero esto se tendría que ratificar. Una cosa es que ya esté publicado y esto que vaya a corresponder a un patrón, ¿no? Tendríamos que esperar a que distintos géneros de distintas familias sean estudiados para ver que esto también ocurra. Sin embargo, la idea ya está en el aire, ¿sí? Y esto evidentemente da pie a multitud de posibilidades de ideas de posgrados y cosas de ese estilo, ¿no? Bien, aquí tenemos en este ciclo de vida, bueno, más bien del lado izquierdo, a la especie Volvosoma balena y su peculiar forma de tronco, muy abultado, por eso se llama Volvosoma, muy abultado en la parte anterior y a manera de cintas en la parte posterior, hasta parecería un céstodo, pero es un acantocéfalo que está su proboscis, ¿no? Y estos son típicos de cetáceos en general. También, como ustedes pueden ver, puede parasitar focas, por ejemplo, y aquí está su ciclo de vida que ya no vamos a detallar, su primer hospedero, segundo, etcétera. Lo que queremos ver aquí es esta línea de por acá. El ser humano también se mete en este ciclo de vida y aunque es mucho más conocido el caso de Macracantorhynchus hirudinaceus, en países con alta tradición de comer peces crudos, porque el cistacanto está aquí, ¿sí? El cistacanto está en estos peces. Cuando el cistacanto es consumido por la foca, o por la ballena, o por el delfín, ahí va a progresar el adulto de la especie que ustedes quieran de Volvosoma. Pero si lo que no se mete en el ciclo de vida no es ninguno de estos animales, sino el ser humano, y come peces poco cocidos, ya ustedes están viajando en su mente hasta el lejano oriente, hacia Japón y todos estos países. Entonces lo que tenemos es que en nuestro cuerpo ocurre lo que debería ocurrir en los cetáceos o en las focas, ¿sí? El acantocéfalo ingresa al tracto digestivo y aunque no tenemos mucha similitud genética con las focas y las ballenas, lo que sí tenemos es una similitud orgánica a nivel órganos, a nivel función, y entonces el volvosoma emerge con la esperanza de convertirse en adulto, cosa que normalmente no sucede. Está a gusto dentro del cuerpo humano, pero no a tal grado como para madurar sexualmente, ¿no? Esta enfermedad o este padecimiento de humanos infectados con acantocéfalos, ¿sí? No es frecuente. Lo normal es que pase desapercibido. Solamente en países, vean los autores y la entidad de descripción, esto lo podemos suponer en este tipo de lugares, donde la tradición de comer pez crudo es bastante amplia y entonces podemos darnos una idea de que este tipo de casos son relativamente frecuentes, a pesar de que el primer caso, fíjense, fue en 1983. Sí, yo sé que ustedes no habían nacido todavía, pero no es tan antiguo como otras parasitosis. Obviamente se trata del primer caso publicado, fehacientemente comprobado, ¿sí? Podemos suponer que antes de ese año, mucho antes de ese año, pues las parasitosis por ovlosomas ocurrían sin haber sido registradas, ¿no? En este artículo, bastante más reciente, del 2016, ahí sí ya ustedes ya habían nacido, no se hagan, ese artículo publica la infección humana por parásitos del género Corinosoma, que normalmente están en focas y en lobos marinos,
detectado a través de endoscopía. De nuevo, sucede en el Japón, bien, vean los artículos, sucede en ese país, promovido por la gran tradición o por la gran costumbre de comer frecuentemente peces crudos que se llevan al cistacanto de vez en cuando, ¿sí? De hecho, este estudio se vio complementado posteriormente con una situación novedosa. Recuerden que en este caso dijimos que normalmente Volvosoma no se encuentra tan a gusto como para madurar sexualmente, ¿sí? Y se creía que Corimosoma tampoco se iba a encontrar demasiado a gusto como para madurar sexualmente. Sin embargo, en este estudio publicado poco después por el mismo conjunto de autores, detectan a la especie Corinosoma validum, o por lo menos una especie morfológicamente muy similar. Recuerden, sistemática y lo que quiere decir esta sigla, esta abreviatura, en donde, por el mismo mecanismo, son hechas las mismas fotos, detectan por lo menos un ejemplar con huevecillos embrionados, lo cual quiere decir que hubo encuentro de ambos sexos, hubo cópula y producción de huevecillos. Además, una vez extraído el animalito, el análisis de DNA lo acerca mucho con la especie Corinosoma validum, que es la especie que ellos están diciendo que es a la que pertenece el organismo. Entonces, es el único caso publicado en donde tenemos un individuo, hembra, productor de huevos dentro del ser humano, ¿sí? Como ustedes pueden ver, se trataba la paciente de una señora de 70 años de edad, ¿sí? Que a través de la endoscopía pudo ser detectada esta parasitosis. Bien, sí, el ser humano, repito, no es el típico hospedero de estos organismos. Cualquier vertebrado, pues cualquier grupo de vertebrado puede alojarlos, pero hay ciertas preferencias. Esta diversidad, por tanto, también podemos esperar que cambie de lugar en lugar en el mundo. Es relativamente claro que algunos géneros como Volvosoma y Corinosoma se encuentran hacia regiones polares, muy asociados a las ballenas y focas y delfines que pueden prosperar en esos lugares, ¿sí? Pero esos géneros muy abundantes o muy diversos en esas zonas, su diversidad y su abundancia va a decrecer hacia zonas tropicales y a la inversa, ¿no? Entonces hay patrones geográficos interesantes, hay cosas que habría que analizar respecto a distintas situaciones geográficas de este grupo, pero bueno, a nivel local, a nivel México, existen algunos trabajos, pocos, que detallan los hallazgos de acantocéfalos en vertebrados parásitos. Parásitos de vertebrados. Domésticos. Repitiendo la idea, perdón, es que me acabo de distraer un poco, pero repitiendo la idea, hay pocos estudios que detallan el hallazgo de acantocéfalos en vertebrados domésticos, ¿sí? La mayor parte, pues, el hallazgo de Macracanthorhyscus en cerdos, que eso es muy frecuente, y es tan frecuente que ya ni siquiera se publica como un estudio formal, ¿no? Evidentemente se recolectan datos que después son dados a conocer para los creadores de cerdos y cosas de ese estilo, pero ya no forman parte consistente de líneas de investigación, ¿sí? En cuanto a parásitos de fauna silvestre, pues lo que ustedes están viendo aquí en pantalla es la recopilación de todos los pequeños trabajos que se habían hecho a lo largo de la historia de la mitología de nuestro país y publicado en 2010. En ese entonces, estos autores del Instituto de Biología, pues publicaron el listado de parásitos, de acantocéfalos parásitos de vertebrados silvestres en México, ¿no? Y ahí los separan por grupo, cuáles son de peces,
cuáles son de anfibios, cuáles de reptiles, cuáles de aves, cuáles de mamíferos. En esa lista se puede ver claramente cómo los anfibios, los reptiles, los mamíferos tienen algunos registros de acantocéfalos, pero estos más bien se incrementan cuando tenemos como grupo de estudio a los peces o a los mamíferos, perdón, a las aves, sobre todo a las aves acuáticas, ¿sí? En ese grupo, en ese trabajo, se detallan más de 50 especies de acantocéfalos, a las cuales se les tiene que añadir otras 3 decenas de registros que se quedan a nivel súper específico, ¿sí? Puede ser que en algún trabajo, pues, Polymorphus sp, sin detallar a qué especie pertenece, o incluso Neoquinorhynchidae gen sp, indicando que el hallazgo solamente se pudo determinar hasta nivel familia y ya no se progresó más. A eso se refieren los hallazgos súper específicos. Entonces, hay alrededor de un poco más de 50 especies en el 2010 que se registran en más de 200 especies de vertebrados de las distintas categorías de vertebrados en 28 estados de la República, ¿sí? 10 años después, o más de 10 años después, lo que tenemos ya es bastante diferente. Evidentemente, el número de especies seguramente se ha incrementado, el número de especies de vertebrados analizados también se ha incrementado, y de hecho, los estudios han tomado otros niveles. Hasta esta fecha, 2010, la mayor parte de los estudios era simplemente, digo simplemente entre comillas, pues los registros taxonómicos de estas especies, descripciones de especies nuevas cuando correspondía y cosas de ese estilo. A partir del 2010, sobre todo bajo los proyectos del doctor Martín García Varela, que ustedes están viendo aquí, los estudios se han diferenciado o se han especializado, más bien dicho, hacia las líneas genéticas de estos acantocéfalos para evidenciar linajes no detectados y la posibilidad de especiación críptica, ¿sí? Es decir, que en distintos linajes de peces se puedan alojar acantocéfalos muy parecidos, que a simple vista vamos a confundir, pero que genéticamente pertenecen a especies diferentes, lo cual hace que la diversidad incremente muchísimo, ¿no? Como les mencionaba en la primera clase, en la clase de breve introducción a la parasitología, estos estudios del 2010 para acá, aparte de tener la virtud de especializarse en distintas situaciones genéticas de los acantocéfalos, de parásitos de peces de vida libre, tienen además la adición de que no solamente se limitan a territorio mexicano, normalmente analizan también poblaciones de Centroamérica, Sudamérica y a veces un poquito más allá, con los cuales los datos se pueden analizar a un nivel geográfico mucho mayor, ¿no? Esa especialización, esos estudios tan específicos, pues solamente han respondido a 10 años a la fecha, por lo tanto no están enmarcados en la publicación que ustedes están viendo aquí. Y si ustedes hacen alguna simple búsqueda de acantocéfalos, linajes, DNA en México, ahí les van a arrojar la lista de trabajos de lo que se está haciendo actualmente, ¿sí? Mientras tanto, pues es todo lo que tenía que decirles con respecto a este grupo. No sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario adicional. No, profesor, todo bien. ¿Todo bien? Ok, Jonas levantó la mano. ¿Qué pasó? Y, pues viendo todo esto de cómo hay esta posible especificidad en cuanto a los hospederos secundarios, a los Ajá. segundos hospederos, y y a que observé que en los hospederos primarios, principales, siempre es un artrópodo, pues se me ocurrió que si
podía tal vez haber ahí alguna evidencia de la historia evolutiva de pues de la historia evolutiva del grupo. Entonces se me ocurrió, pues no sé, preguntarle si sabía si había alguna revisión o algún intento de reconstrucción de la historia evolutiva tanto de los parásitos acantócefalos como de las especies hospederas. No, no, todavía no. Esto es muy reciente y se tenía la idea de que había un generalismo. De hecho, todavía no se comprueba que no suceda en los demás géneros, ¿no? Tal vez se podría tomar a este género, al que estábamos discutiendo previamente, ahí donde quedó, ya no sé dónde quedó. Bueno, no importa. El asunto es que podríamos tomar, acá, es acá, polimorfos. Podríamos tomar a la especie polimorfos, distintas especies de polimorfos y tratar de empatar con la diversidad de hospederos. Pero esto todavía no se puede hacer. En primer lugar, porque como te repito, es muy reciente esta idea, pero no quiere decir que no se pueda efectivamente. La situación que les está impidiendo a los acantocefalólogos el tomar el paso que tú estás proponiendo es esta situación que no queda tan clara o que no detallé yo, pero que al analizar los artículos sí que queda claro, que es la detección de especies crípticas, ¿sí? En realidad el artículo trata de ambas cosas, de la detección de especies crípticas y cómo cada especie críptica parece que tiene a su anfípodo favorito, ¿sí? Pero el problema es que la detección de especies crípticas es muy complicada, ¿sí? Y no se puede tener un refrendo morfológico para poder determinar, para poder ligar gen, individuo, hospedero. Esto que les estoy diciendo, chicos, por favor, no empiecen a decir qué le pasó, empezó a alucinar. Esto todavía nosotros no lo explicamos, no llegamos a esa parte del curso. Hacia el final del curso es cuando vamos a explicar la implicación de las especies crípticas y la manera en cómo estas especies crípticas se estudian, ¿sí? Entonces, si sienten que de repente no entendieron nada, bueno, tampoco se preocupen mucho. Esto, les repito, vamos a explicarlo con mayor detalle hacia el final del curso. Puede ser porque los parásitos no son el único grupo funcional donde ocurren especies crípticas. Puede ser que ustedes ya lo hayan escuchado. Ok, los que ya hayan escuchado y sepan de qué se tratan las especies crípticas, bueno, ya sabrán que el principal problema de las especies crípticas es que no puede haber una liga gen, respaldo de referencia parásito y hospedero. ¿Sí? Es el principio. Y por eso ese tipo de estudios que Jonás está conceptualizando en este momento no se están pudiendo realizar. Tiene que haber una acumulación de casos donde tanto la liga genética como la liga morfológica sea ya irrefutable como para poder hacer un seguimiento de coevolución con la otra liga evolutiva. Coevolución en parásitos, otro de los temas que no hemos visto porque son del final del curso. Entonces, Jonás, sé que no te respondí nada, no hay, al final de cuentas, si tú lees lo suficiente, te vas a dar cuenta de por qué este tipo de estudios van a tener que esperar unos 7, 10 años para poder tomar forma. Sí, pues está muy interesante, tal vez Sí, por el sí, doctorado. definitivamente. Sí, efectivamente, ya habrá algún punto donde la acumulación de información permita detallar algunas situaciones. Y esto que acaba de surgir como una explicación deficiente de muchas cosas, va a tomar forma cuando veamos coevolución y cuando veamos especiación críptica hacia final del curso. ¿Ok? Ténganme paciencia. Mientras, ¿algún otro comentario, alguna otra duda? Si no es así, pues entonces, perdón, en el chat hay algo. Sí, ok. ¿Alguien más, perdón? Yo, es Sí. que mencionaba usted que básicamente los acantocéfalos parasitan exclusivamente a vertebrados.
Sí. pero no sé si hay registro de, por ejemplo, peces cartilaginosos que estén parasitados por acantocéfalos. Buena pregunta. Voy a dejar de compartir pantalla, permítanme tantito. Dejo de compartir, ok. Me salgo. Vamos, perdón, estoy en eso, Andy. No te preocupes, porque fíjate que no tengo muy claro esta situación, pero ya ven que en estas épocas le podemos rezar a San Google y ponerle la búsqueda básica de acantocéfala, condrictis. Y a ver qué nos dice. Sí, sí hay. Perdón, voy a compartir pantalla. Y aquí está la búsqueda. Y acantocéfalos de las mobranquios en Australia. ¿Sí? Entonces, el género es Gorgorhynchus. No, descargué solamente la búsqueda de la ficha. No proporciona imágenes, pero seguramente en la presentación, en el artículo vendrán. Systematic Parasitology 2019, entonces, bueno, ahí está respondido, ¿no? Sí hay parásitos, acantocéfalos parásitos de condrictios también, como adultos. Recuerda que esto es como adultos. Ok, Sci-Hub dicen por ahí, ok, bien. No, ¿de qué? ¿Algún otro comentario? Dejo de compartir pantalla. Si no hay más, recuerden que la clase la pueden buscar en algunos cuantos días en YouTube. Bueno, más que buscarla, yo les envío la invitación para que puedan volver a consultarla si hay algo que ustedes quieran repasar. Mientras, me despido afirmándoles que el sábado nos conectamos, chicos. El sábado sí va a ser sincrónico el asunto. Entonces, el sábado a las 11 de la mañana nos vemos por aquí. Por esta vía, ¿ok? Gracias, Gracias, profesor. profesor. Gracias. Vamos. Gracias, Bueno, profe. chao, cuídense. Chao.